Imagínese por un momento, no la postal turística, no la camiseta del Che Guevara o la portada de un disco de Buena Vista Social Club, sino la realidad tangible, sensorial, de una isla en el Caribe. Sienta el calor húmedo, espeso, que se pega a la piel como una segunda dermis. Un calor que parece emanar tanto del sol implacable como de la propia historia candente, a menudo febril, de la tierra. Piensa en sus playas de arena blanquísima, ¿sí? Esas que adornan los catálogos de viajes. Pero imagine también el murmullo melancólico y persistente de las olas rompiendo contra un malecón agrietado. Un muro de contención contra el océano que es, a la vez, un escenario de vidas enteras, salpicado de salitre y de historias de amores fugaces y despedidas eternas. Escuche el ritmo sincopado e irresistible de la salsa escapando de una ventana abierta en un solar de Centro Habana. Una explosión de vida y alegría que desafía las dificultades. Pero oiga también, en ese mismo instante, el ronroneo fatigado, casi asmático, de un motor de un Chevrolet Bel Air de 1957. Ese motor no es un adorno. Es un corazón de hierro forjado en Detroit que se niega a dejar de latir. Mantenido vivo con ingenio, con alambre, con piezas canibalizadas de lavadoras soviéticas, con pura y obstinada voluntad de supervivencia. Un milagro diario de la mecánica popular cubana. Perciba el aroma dulce, casi embriagador, del tabaco recién torcido en las manos expertas y arrugadas de un begüero de Pinar del Río. Un olor que es la esencia misma de la isla. Pero también el olor salino y a veces amargo de la escasez, de la comida racionada en la libreta, del mar que lo rodea todo, pero que a la vez aísla como los muros de una prisión. Piensa en La Habana, una ciudad de una belleza decadente y conmovedora, donde los coches clásicos de colores vibrantes, turquesa, coral, amarillo canario, no son solo una atracción para la cámara del turista, sino un testamento rodante de un tiempo congelado, detenidos en un eterno ayer por un embargo que ha durado más que la vida de la mayoría de sus habitantes. Pero, ¿y si le dijera que esta instantánea, por rica y evocadora que sea, es solo una fina capa de barniz? Una fachada cuidadosamente mantenida que recubre un secreto mucho más profundo, mucho más ambicioso y, en última instancia, mucho más perturbador. ¿Y si le dijera que a solo unos kilómetros de esas playas paradisíacas, oculto a plena vista en la costa sur de la isla, se encuentra el esqueleto de un sueño monumental y aterrador? Un fantasma de hormigón y acero oxidado que, de haberse completado, pudo haber reescrito no solo el destino de Cuba, sino el equilibrio de poder del continente americano para siempre. Para la inmensa mayoría, la historia de Cuba en el siglo XX es una saga conocida, casi un mito moderno. La historia de una revolución romántica y barbuda, seguida de un eterno y agotador enfrentamiento con su gigantesco vecino del norte. Pero esa, les aseguro, es solo la mitad de la historia. Es la versión oficial, la que nos han contado una y otra vez en documentales y libros de texto. Quédense conmigo para desenterrar la historia prohibida del programa nuclear cubano, el secreto mejor guardado de Fidel Castro y la increíble, casi demencial, razón por la cual la Unión Soviética decidió construir reactores nucleares de potencia a las mismísimas puertas de los Estados Unidos. Esto no es solo una historia sobre ciencia y energía. Es una crónica de poder desmedido, de ambición mesiánica, de espionaje internacional, de orgullo herido y de una tragedia de proporciones apocalípticas que por un simple giro del destino no llegó a suceder. Para comprender cómo una pequeña isla, cuya economía se sostenía en el dulce y monótono vaivén de la caña de azúcar,
llegó a acariciar el poder del átomo. Debemos transportarnos a uno de los periodos más peligrosos y paranoicos de la historia humana: la Guerra Fría. El mundo, recién salido de las cenizas humeantes de la Segunda Guerra Mundial, se había fracturado en dos. No era una simple división política o económica, era una fisura existencial, una grieta ideológica que partía el planeta. La humanidad se había vuelto bipolar, girando en torno a dos soles antagónicos: el Washington del capitalismo democrático, con su promesa de libertad individual y prosperidad material, y el Moscú del comunismo totalitario, con su evangelio de igualdad colectiva y planificación centralizada. Era una era de desconfianza patológica, de una carrera armamentística que desafiaba toda lógica y que consumía recursos que podrían haber alimentado a continentes enteros. Era la era de los simulacros de ataque nuclear en las escuelas, del teléfono rojo conectando directamente las dos capitales, de espías intercambiados en puentes neblinosos de Berlín. Era la era de la doctrina de la destrucción mutua asegurada. MAD, por sus siglas en inglés, que significativamente quieren decir loco. Un eufemismo escalofriante para un pacto suicida global que mantenía al mundo a perpetuidad a solo unos minutos del holocausto nuclear. Cada misil en su silo, cada bombardero en alerta permanente, cada submarino nuclear surcando silenciosamente las profundidades oceánicas, era un recordatorio de que la civilización pendía de un hilo finísimo. En este gran tablero de ajedrez global, cada país, sin importar su tamaño, su historia o su riqueza, podía convertirse en una pieza crucial. Una pequeña nación en el sudeste asiático, un país africano recién descolonizado, una isla en el Caribe. Todos podían ser un peón sacrificable en un avance estratégico, una torre defensiva en un flanco vulnerable o un alfil agresivo para amenazar al rey enemigo. Y en 1959, una pieza inesperada, rebelde y carismática, apareció a solo 90 millas náuticas. Un suspiro en términos geoestratégicos. De las costas de Florida. La Revolución Cubana, liderada por un joven y torrencial abogado llamado Fidel Castro, no fue, en sus inicios, una revolución explícitamente comunista. En su corazón latía un nacionalismo feroz, un deseo ardiente de sacudirse casi 60 años de neocolonialismo estadounidense. Su objetivo primordial era derrocar la dictadura profundamente corrupta y brutal de Fulgencio Batista, un régimen que había permitido que la isla se transformara en el casino, el burdel y el paraíso fiscal personal de la mafia norteamericana y de las grandes corporaciones. La Cuba prerrevolucionaria era un lienzo de contrastes obscenos. Por un lado, el lujo deslumbrante de los hoteles de La Habana, los casinos regentados por figuras como Meyer Lansky y Santo Traficante Jr., las piscinas de cabarets, como el Tropicana, donde estrellas de Hollywood y senadores estadounidenses bebían daiquiris. Por el otro, una inmensa mayoría de la población, los guajiros del campo, sumida en una pobreza rural extrema, con tasas de analfabetismo galopantes, sin acceso a sanidad básica y con una economía monoproductora, totalmente subyugada a los precios del azúcar y a los caprichos de la United Fruit Company y otros intereses estadounidenses. Cuando Castro y sus barbudos, los guerrilleros que habían luchado en las montañas de la Sierra Maestra, entraron triunfantes en La Habana en enero de 1959, Washington adoptó inicialmente una postura cautelosa de esperar y ver. Pero la paciencia de la administración Eisenhower duró poco. Las drásticas reformas agrarias que expropiaron vastos latifundios, muchos de ellos propiedad de ciudadanos y corporaciones estadounidenses, la nacionalización de refinerías de petróleo clave como las de Texaco y Shell,
de la compañía telefónica, una filial de ITI y de otros negocios estratégicos, junto con el discurso cada vez más encendido y antiimperialista de Fidel. Encendieron todas las alarmas en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Estados Unidos, que durante más de medio siglo había tratado a Cuba como su protectorado, su patio trasero natural bajo la doctrina Monroe y la enmienda Platt, no podía tolerar semejante acto de desafío a su hegemonía hemisférica. La tensión escaló con una rapidez vertiginosa, en una espiral de acción y reacción. Washington recortó drásticamente la cuota azucarera cubana, un golpe diseñado para ser devastador para la economía de la isla. Castro respondió nacionalizando aún más empresas estadounidenses. Luego vino el embargo económico total, una estrategia diseñada para asfixiar a la joven revolución, para hacerla fracasar desde dentro y demostrar, a modo de advertencia para el resto de América Latina, que ningún país de la región podía desviarse del camino marcado por Washington. Pero el embargo tuvo el efecto diametralmente opuesto al deseado. En lugar de ahogar a Castro y provocar su caída, lo empujó directamente a los brazos abiertos y estratégicamente acogedores de la Unión Soviética. Para Nikita Khrushchev, el impredecible, astuto y a menudo audaz líder soviético, la Cuba de Castro fue un regalo caído del cielo. Una oportunidad estratégica de oro. Tener un aliado comunista declarado en el hemisferio occidental. Un portaaviones insumergible. A las puertas de su archienemigo, era un golpe maestro de un valor incalculable en la gran partida de la Guerra Fría. Así, lo que había comenzado como una revolución nacionalista y social, se transformó en un punto caliente, un epicentro del conflicto global. La fallida invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, una operación desastrosa y humillante orquestada por la CIA con exiliados cubanos, no hizo más que cimentar esta alianza y radicalizar aún más a Castro. Para él, fue la prueba irrefutable, sangrienta, de que Estados Unidos no se detendría ante nada para derrocarlo. Su supervivencia y la de su revolución dependía ahora enteramente del apoyo militar y económico soviético. Este fue el caldo de cultivo, el escenario preparado para el evento que traumatizaría al mundo entero y que marcaría a fuego la psique política y personal de Fidel Castro. La crisis de los misiles de octubre de 1962. Durante 13 días que parecieron una eternidad, el mundo contuvo la respiración. Washington y Moscú se miraron fijamente a los ojos, con los dedos temblando sobre el botón nuclear, a causa de la instalación secreta de misiles balísticos soviéticos de alcance medio en suelo cubano. Para Khrushchev, era una jugada audaz para equilibrar la balanza de poder, ya que Estados Unidos tenía misiles similares. Los Júpiter, en Turquía, apuntando directamente al corazón industrial de la Unión Soviética. Para Castro, los misiles eran la póliza de seguro definitiva, la garantía absoluta de que Estados Unidos nunca más se atrevería a intentar una invasión. Sin embargo, cuando el mundo se asomó al abismo de la aniquilación nuclear, la crisis se resolvió a sus espaldas. John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, a través de canales secretos de comunicación y tensas negociaciones, llegaron a un acuerdo. Los soviéticos retirarían los misiles de Cuba a cambio de la promesa pública de Estados Unidos de no invadir la isla y de un acuerdo secreto, no revelado en ese momento, para retirar los misiles de Turquía en un futuro próximo. Fidel Castro se enteró del acuerdo por la radio. La furia y la humillación que sintió fueron inmensas, volcánicas. Se sintió traicionado, utilizado como un simple peón en un juego de superpotencias, su soberanía ignorada,
su papel en la defensa de su propia nación ninguneado. En su mente, una convicción se forjó con la dureza del acero. Cuba nunca más estaría a merced de los caprichos de protectores lejanos o de enemigos poderosos. Necesitaba poder real, autonomía estratégica, una forma de garantizar su soberanía que no dependiera de la buena voluntad de Moscú ni de la contención de Washington. Esta humillación, esta herida profunda en su orgullo revolucionario, sembró la semilla de una idea audaz, casi inconcebible para una nación de su tamaño y recursos. Si no podía tener armas nucleares, tendría energía nuclear. Dominaría el átomo para la paz, pero lo haría de una forma tan grandiosa y visible que enviara un mensaje inequívoco al mundo y, sobre todo, a su vecino del norte. El sueño de una Cuba nuclear, una Cuba atómica, había nacido de las cenizas de la casi aniquilación. La Cuba que emergió de la crisis de los misiles se enfrentaba a un desafío colosal: el embargo estadounidense, que se endurecería progresivamente a lo largo de los años hasta convertirse en una red casi impenetrable de sanciones. La aislaba casi por completo del mundo occidental. Su supervivencia económica se volvió totalmente dependiente de los generosos subsidios y, crucialmente, del petróleo que llegaban en un flujo constante de buques cisterna desde los lejanos puertos soviéticos del Mar Negro. Era una dependencia asfixiante, una cuerda de salvamento que también era un dogal. Cada barril de petróleo, cada pieza de maquinaria para las azucareras, cada grano de trigo para hacer pan, era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Fidel Castro, un hombre con una visión grandiosa de sí mismo y de su papel en la historia, entendió que la verdadera independencia no era solo política, sino, y quizás más importante, energética. La energía era el motor del desarrollo, la clave para cumplir las promesas de la revolución. Industrializar el país, electrificar las zonas rurales, mejorar la vida de su pueblo y demostrar al mundo que su modelo de socialismo caribeño era viable y superior. Pero, ¿cómo lograr esa independencia energética en una isla que carecía de yacimientos significativos de petróleo, gas natural o carbón? La dependencia del crudo soviético era un talón de Aquiles estratégico y económico. La solución, en la mente visionaria y a menudo desmesurada de Castro, era dar un salto cuántico. Saltarse las etapas intermedias del desarrollo industrial y abrazar la tecnología más avanzada, poderosa y controvertida de la época: la energía nuclear. No era solo una decisión pragmática, era una declaración de intenciones, un acto de desafío tecnológico. Con un programa nuclear, Cuba le gritaría al mundo que no era solo una isla productora de azúcar y tabaco, sino una nación sofisticada capaz de dominar la ciencia más compleja creada por el hombre. El proyecto se convirtió en una obsesión personal para él, el pináculo de su legado, la pirámide que construiría para la eternidad de su revolución. En 1967, apenas 5 años después de la crisis, Cuba firmó un primer acuerdo marco con la Unión Soviética para la cooperación en el uso pacífico de la energía atómica. Fue el primer paso formal en un largo camino. Se creó la Comisión de Energía Atómica de Cuba, CEAC. Y, en los años siguientes, se seleccionó a cientos de los jóvenes más brillantes y leales a la revolución para ser enviados a formarse en las mejores universidades e institutos de la Unión Soviética y de sus países satélites como Checoslovaquia, Hungría o la República Democrática Alemana. Estos jóvenes, inmersos durante años en la cultura y la ciencia del bloque del Este, aprendiendo ruso y física nuclear en lugares como el prestigioso Instituto Kurchatov de Moscú, se convertirían en la vanguardia científica de la revolución, la generación del átomo.
destinada a construir el futuro atómico de la isla. El plan que finalmente se materializó era de una ambición que rayaba en la fantasía para un país como Cuba. No se trataba de construir un pequeño reactor de investigación para fines médicos o académicos. El plan era construir una central nuclear a gran escala, la primera de su tipo en toda la cuenca del Caribe y una de las primeras en América Latina. Tras años de estudios de viabilidad, negociaciones y planificación, en 1976 se firmó el acuerdo definitivo entre La Habana y Moscú para la construcción de la central electronuclear, CEN, de Juraguá. El lugar elegido era tan estratégico como profundamente provocador. Estaría ubicada en la provincia de Cienfuegos, en la costa sur de la isla, a menos de 250 kilómetros de la punta de Florida. La elección no fue casual. La bahía de Cienfuegos ofrecía el agua de mar necesaria para la refrigeración masiva de los reactores, pero su proximidad geográfica a Estados Unidos era un mensaje en sí mismo, un recordatorio perpetuo de la presencia tecnológica soviética en su umbral. La central estaría equipada con 2 reactores de agua a presión, PWR, del modelo soviético VBR 4 P318, una evolución del diseño estándar soviético. Cada uno tendría una capacidad de 440 megavatios eléctricos. Juntos, los 2 reactores podrían generar casi 900 megavatios, lo que cubriría más del 15% de las necesidades energéticas de Cuba en ese momento, reduciendo drásticamente la dependencia del petróleo importado. Pero el proyecto era mucho más que una simple planta de energía. A su alrededor, se planificó la construcción de una ciudad entera desde cero. Una ciudad nuclear, diseñada para albergar a los miles de técnicos, ingenieros, científicos y sus familias, tanto cubanos como soviéticos, que trabajarían en el complejo. Sería una ciudad modelo, un escaparate del progreso socialista, con bloques de apartamentos de estilo soviético pero adaptados al trópico, con amplias avenidas, escuelas, hospitales, cines y centros culturales. Un oasis de modernidad y privilegio en medio del campo cubano. El costo del proyecto era astronómico, estimado en varios miles de millones de dólares. Una cifra que la economía cubana jamás podría haber asumido por sí sola. La Unión Soviética financió la mayor parte, proporcionando no solo los préstamos a bajo interés, sino también la tecnología, los componentes críticos del reactor, los materiales de construcción y un contingente permanente de miles de asesores técnicos. Para Moscú, Juraguá era una inversión estratégica de primer orden. Consolidaba su influencia en Cuba de una manera mucho más profunda y duradera que los subsidios anuales. Creaba una dependencia tecnológica a largo plazo que sería casi imposible de romper. Y, sobre todo, instalaba un recordatorio permanente y tangible de su presencia y capacidad tecnológica en el umbral de su enemigo. Era una jugada maestra de poder blando con un núcleo de poder duro. El proyecto se puso en marcha con un fervor casi religioso. Para la maquinaria de propaganda cubana, Juraguá era la obra del siglo, la joya de la corona de los logros de la revolución, la prueba definitiva del ingenio y la capacidad del pueblo cubano guiado por el socialismo científico. Fidel Castro visitaba las obras con frecuencia, ataviado con su uniforme verde olivo, inspeccionando los avances, dando discursos a los trabajadores, supervisando personalmente los detalles. El proyecto adquirió un carácter casi dinástico cuando su hijo mayor, Fidel Castro Díaz Balart, un físico nuclear de gran talento formado en el Instituto Kurchatov, fue puesto al frente del programa nuclear cubano. Conocido como Fidelito, su presencia simbolizaba la unión de la herencia revolucionaria con la promesa de un futuro científico. La construcción avanzaba a un ritmo constante, aunque plagada de dificultades logísticas y culturales.
Miles de toneladas de hormigón y acero se vertían para levantar las imponentes cúpulas de contención de los reactores, estructuras diseñadas para ser el último bastión de seguridad en caso de un accidente. Era una obra de ingeniería titánica en un país sin experiencia previa, en un proyecto de tal magnitud. Sin embargo, desde el principio, el proyecto estuvo envuelto en un halo de misterio y controversia. La narrativa oficial hablaba de un futuro brillante de energía limpia, barata e inagotable. La realidad, sin embargo, era mucho más compleja y potencialmente peligrosa. En Washington, la construcción de Juraguá era seguida con una mezcla de alarma y escepticismo condescendiente. La CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, monitoreaban cada movimiento a través de satélites espía y otras fuentes de inteligencia. La idea de reactores nucleares de diseño soviético, operando en una isla gobernada por un régimen hostil y tan cerca de sus costas, era una pesadilla para la seguridad nacional. Se cuestionaba abiertamente la calidad de la construcción, la fiabilidad de la tecnología soviética y, sobre todo, la capacidad de los cubanos para gestionar una central nuclear de forma segura e independiente. ¿Qué pasaría en caso de un accidente grave? Los modelos de dispersión atmosférica eran inequívocos. Las corrientes del Golfo y los vientos dominantes podrían llevar la lluvia radiactiva directamente a Miami, a los Cayos de Florida y a todo el sureste de Estados Unidos en cuestión de horas. Era una bomba de tiempo potencial, un Chernobyl en potencia en el Caribe. Y entonces, el 26 de abril de 1986, la pesadilla se hizo realidad. A miles de kilómetros de distancia, en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad mal ejecutada. La explosión y el posterior incendio desataron la peor catástrofe nuclear de la historia, liberando una cantidad de radiación cientos de veces superior a la de la bomba de Hiroshima. La nube radiactiva se extendió por toda Europa, revelando al mundo no solo la terrible y apocalíptica fuerza del átomo descontrolado, sino también la cultura del secreto, la mentira, la incompetencia y la negligencia sistémica que imperaba en el complejo tecnológico industrial soviético. El desastre de Chernóbil fue un golpe devastador para la industria nuclear mundial, pero para el proyecto de Juraguá fue una sombra oscura y ominosa que lo cubriría para siempre. Los críticos del proyecto, especialmente en la influyente comunidad de exiliados cubanos en Miami y en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, encontraron en Chernóbil la prueba definitiva de que Juraguá era un peligro inaceptable. Señalaban con insistencia que, aunque los reactores BBR de Juraguá eran de un diseño diferente y supuestamente más seguro, con una cúpula de contención completa, a diferencia del RBMK de Chernóbil, que carecía de ella, la cultura de secretismo, la falta de una agencia reguladora independiente y la presión política por cumplir plazos eran exactamente las mismas que habían llevado a la catástrofe en Ucrania. Empezaron a surgir informes cada vez más inquietantes, muchos de ellos provenientes de ingenieros y técnicos que desertaron del programa nuclear cubano en los años siguientes. Hablaban de problemas crónicos de calidad en la construcción, de soldaduras defectuosas en las tuberías primarias del sistema de refrigeración, del uso de materiales de construcción de baja calidad, de documentación técnica incompleta o mal traducida del ruso, y de una alarmante falta de preparación para emergencias. Un desertor de alto nivel, Vladimir Cervera, un ingeniero que trabajó en el proyecto, testificó ante el Congreso de EE.U, afirmando que los sistemas de contención tenían serios defectos estructurales y que el proyecto se estaba llevando a cabo con más prisa política que rigor técnico. La narrativa oficial cubana y soviética, por supuesto,
desmentía categóricamente estas acusaciones, calificándolas de propaganda imperialista y calumnias de la gusanera de Miami. Insistían en que Juraguá incorporaba las lecciones de Chernóbil y que era uno de los reactores más seguros del mundo. Pero la duda, una duda razonable y aterradora, ya estaba sembrada en la mente de la comunidad internacional. ¿Estaba Cuba construyendo su salvación energética o su propia versión caribeña de Chernóbil? El conflicto ya no era solo ideológico. Se había convertido en una batalla de percepciones sobre la seguridad y el riesgo. Estados Unidos presionaba a nivel internacional, llevando sus preocupaciones a la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, mientras Cuba defendía con vehemencia su derecho soberano a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. La tensión en torno a las cúpulas de hormigón de Cienfuegos crecía día a día, convirtiendo un proyecto energético en un nuevo y volátil frente de la Guerra Fría. Para comprender la verdadera dimensión del programa nuclear cubano, su significado más profundo, debemos ir más allá de la narrativa oficial de la independencia energética. Tenemos que sumergirnos en la compleja psicología de su principal arquitecto, Fidel Castro, y en los turbios y cínicos cálculos geopolíticos de su patrocinador, la Unión Soviética. ¿Por qué Moscú estaba dispuesto a invertir una fortuna, el equivalente a miles de millones de dólares actuales, y a arriesgarse a una nueva confrontación con Washington por una simple central eléctrica en el Caribe? La respuesta es que Juraguá nunca fue solo una central eléctrica. Fue, desde su concepción, un sofisticado instrumento de poder con múltiples facetas. Para la URSS, era una forma de anclar a Cuba permanentemente en su esfera de influencia de una manera mucho más sólida que los intercambios comerciales. A diferencia del petróleo, que en teoría Cuba podría haber comprado en otros mercados si el embargo se levantaba, la tecnología nuclear crea una dependencia casi perpetua. El suministro de combustible de uranio enriquecido, el mantenimiento de componentes altamente especializados, la formación continua de operadores y, crucialmente, la gestión a largo plazo de los residuos radiactivos. Todo ello estaría en manos soviéticas. Cuba se convertiría en un rehén tecnológico, garantizando su lealtad a Moscú por décadas. Además, Juraguá era una formidable herramienta de presión geopolítica. Era, en esencia, un misil estratégico de largo alcance y de combustión lenta. Cada vez que Estados Unidos quisiera presionar a la Unión Soviética en Afganistán, en Polonia o en las negociaciones de desarme, Moscú podría simplemente insinuar la posibilidad de acelerar el programa en Cuba, o incluso, en un escenario más tenso, sugerir una futura cooperación militar nuclear para hacer que Washington recapacitara. Era una espina clavada en el patio trasero de Estados Unidos que podía ser retorcida a voluntad. Pero los motivos más fascinantes, y quizás más reveladores, son los de Fidel Castro. Para él, el átomo representaba la culminación de su revolución. Era la máxima expresión de soberanía y modernidad. Era su manera de decirle al mundo, y especialmente a los sucesivos presidentes en la Casa Blanca: no soy el líder de una república bananera. Soy el líder de una potencia científica y tecnológica que ha dominado la fuerza más poderosa del universo. Hay un elemento de megalomanía innegable en esta visión. El proyecto era una obra faraónica, un monumento a su liderazgo y a la supuesta superioridad del socialismo sobre el capitalismo. Sin embargo, reducirlo todo a simple ego sería un error. Para Castro, la lección brutal de la crisis de los misiles fue que la supervivencia en un mundo de gigantes dependía de tener cartas propias que jugar. La energía nuclear le daba esa carta. Aunque el programa era oficialmente pacífico,
El conocimiento, la infraestructura y el capital humano adquiridos creaban una poderosa ambigüedad estratégica. ¿Podría Cuba, en un futuro de crisis extrema, utilizar esa tecnología para desarrollar un arma nuclear? La narrativa oficial siempre lo negó vehementemente. Cuba era signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero en el despiadado mundo del espionaje y la estrategia internacional, la capacidad es lo que cuenta, no las intenciones declaradas. La mera posesión de reactores de potencia, de un inventario de material fisible, incluso de bajo enriquecimiento, que teóricamente podría ser reenriquecido, y de un cuerpo de científicos nucleares capacitados, colocaba a Cuba en el umbral nuclear. Le otorgaba una opción nuclear latente. En un escenario de crisis terminal, de una nueva y creíble amenaza de invasión estadounidense, ¿quién podría asegurar que Castro no intentaría cruzar esa línea roja? Esta ambigüedad era, en sí misma, una poderosa forma de disuasión. Era una póliza de seguro mucho más sutil, pero potencialmente más efectiva y duradera que los misiles soviéticos de 1962. El análisis se vuelve aún más profundo si consideramos las consecuencias a largo plazo que el proyecto, de haberse completado, habría tenido. Económicamente, podría haber sido un desastre o un milagro. Por un lado, habría liberado a Cuba de la sangría económica que suponía la importación de millones de toneladas de petróleo, permitiendo redirigir esos recursos a otros sectores. Pero, por otro lado, los costos de operación, mantenimiento, seguridad y, sobre todo, los astronómicos e interminables costos de desmantelamiento de la central al final de su vida útil y la gestión de los residuos de alta actividad por milenios, podrían haber hipotecado la economía de la isla por generaciones. El costo real de la energía nuclear nunca es solo el de la construcción. El verdadero precio se paga décadas, incluso siglos después. Ecológicamente, el riesgo era inmenso y único. La ubicación de Juraguá en una zona sísmicamente activa y, lo que es más importante, en el corazón del callejón de los huracanes, añadía una capa de peligro que ni siquiera Chernóbil tenía. Imagínese un huracán de categoría 5, con vientos de más de 250 y una marejada ciclónica masiva impactando directamente en la central. Un fallo en los sistemas de refrigeración externos debido a la pérdida de energía de la red y el fallo de los generadores diésel de emergencia, potencialmente inundados o dañados por los escombros voladores, podría haber desencadenado una fusión del núcleo. Un accidente en Juraguá no habría sido un problema cubano. Habría sido una catástrofe regional de proporciones inimaginables. Coquestuts, contaminando las aguas del Golfo de México, devastando la industria pesquera y turística de toda la cuenca del Caribe, y afectando gravemente a Florida, la península de Yucatán y otros estados del sur de EU. El potencial de tragedia era de una escala difícil de comprender. Políticamente, una Cuba nuclear, incluso solo energéticamente, habría alterado permanentemente el equilibrio de poder en América Latina. Se habría convertido en un líder tecnológico y energético regional, capaz de exportar electricidad y, con ello, influencia política a sus vecinos caribeños o incluso a América Central. El programa nuclear era, en esencia, el intento de Castro de romper el aislamiento impuesto por Estados Unidos y de redefinir el lugar de Cuba en el mundo, no como un satélite soviético, sino como una potencia por derecho propio. Fue una apuesta audaz, una jugada de un riesgo extraordinario, impulsada por una mezcla de necesidad genuina, orgullo nacional herido y una ambición personal casi ilimitada.
El destino, sin embargo, tenía otros planes. Mientras las cúpulas de hormigón de Juraguá se erigían en la costa de Cienfuegos como tótems del poderío socialista, los cimientos de su patrocinador, la Unión Soviética, se desmoronaban a miles de kilómetros de distancia. Las políticas de perestroika, reestructuración económica, y glasnost, apertura informativa, de Mikhail Gorbachov, desataron fuerzas tectónicas que nadie, ni siquiera él, pudo controlar. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín, el símbolo más odiado de la Guerra Fría, cayó. Y con él, todo el bloque del Este comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes. Para Cuba, fue un cataclismo. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos histórico, perdió a su principal socio comercial, a su proveedor de energía, a su protector militar y a su referente ideológico. La economía cubana, que durante 3 décadas había sido artificialmente sostenida por los subsidios soviéticos, entró en caída libre. Comenzó el eufemísticamente llamado período especial en tiempos de paz. Una era de austeridad brutal, de apagones constantes que duraban horas, a veces días, de escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, de personas criando cerdos en los balcones de La Habana y de la invención de los camellos, enormes camiones autobús para el transporte público. Fue una lucha desesperada por la supervivencia diaria. En este nuevo y desolador contexto, el faraónico y costosísimo proyecto de Juraguá se convirtió en un lujo absolutamente insostenible. El flujo de dinero, materiales y técnicos desde la ya extinta Unión Soviética se detuvo por completo. Rusia, la heredera legal de la URSS, sumida en su propia y caótica crisis económica, no tenía ni los medios ni el interés para continuar financiando el sueño nuclear de Fidel Castro. El 5 de septiembre de 1992, Fidel Castro, en un discurso a la nación, anunció la suspensión temporal de la construcción de la central de Juraguá. Oficialmente, la puerta se dejaba abierta a una futura reanudación si se encontraban nuevos socios financieros de Occidente, algo que nunca sucedería. Pero todos en la isla y en el mundo sabían la verdad. Era el fin. El primer reactor estaba completado en más de un 90% en su parte civil, con el 37% de los equipos del reactor ya instalados. El segundo estaba en un 30% de su construcción. Se habían invertido más de $1.000 millones y casi 2 décadas de esfuerzo. Todo para nada. Hoy, las ruinas de Juraguá permanecen en la costa de Cienfuegos, carcomidas por el salitre y la vegetación tropical. La ciudad nuclear es una ciudad fantasma, un eco de una utopía fallida, habitada solo por unos pocos cuidadores y por los recuerdos de un futuro que nunca fue. Las imponentes cúpulas de contención, diseñadas para albergar el corazón del átomo y resistir el impacto de un avión, están vacías, huecas, con las varillas de acero de refuerzo expuestas y oxidadas como las costillas de un leviatán prehistórico. Son un esqueleto de hormigón, un mausoleo de la Guerra Fría, un monumento a una ambición desmedida y a un mundo que desapareció. El legado de Juraguá es complejo y agridulce. Para sus defensores y los ingenieros que dedicaron sus vidas a él, representa una oportunidad trágicamente perdida, el sueño truncado de una Cuba moderna, soberana e independiente energéticamente, un sueño saboteado por el colapso de la URSS y el implacable embargo estadounidense. Para sus críticos, es el recordatorio de una imprudencia monumental, una catástrofe evitada no por la sabiduría o la precaución, sino por un simple golpe de suerte histórico. Si la Unión Soviética no se hubiera derrumbado, ¿estaría hoy Juraguá en funcionamiento?
¿Habría sufrido Cuba y toda la región su propio Chernóbil? Son preguntas inquietantes que nos persiguen desde ese esqueleto de hormigón. La historia del programa nuclear cubano es una metáfora perfecta y escalofriante de la propia Guerra Fría. Una historia de ideología llevada al extremo, de juegos de poder, de paranoia tecnológica y de cómo las ambiciones de los grandes líderes pueden llevar a naciones enteras al borde del abismo. Nos recuerda que bajo la superficie de la política internacional, a menudo se esconden secretos, planes y ambiciones que, de haberse materializado, habrían dibujado un mapa del mundo muy diferente al que conocemos hoy. La respuesta a la pregunta inicial, ¿por qué la URSS ayudó a construir estos reactores?, es ahora dolorosamente clara. No fue un acto de generosidad socialista. Fue un movimiento calculado y cínico en el gran tablero de ajedrez mundial. Juraguá era un arma, no por su potencial militar directo, sino por su inmenso poder simbólico, estratégico y psicológico. Fue la última gran jugada de la Unión Soviética en el hemisferio occidental. Un fantasma nuclear que, aunque nunca llegó a despertar, proyectó una larga y oscura sombra sobre el Caribe. Una sombra que aún hoy podemos percibir en sus ruinas silenciosas. Ahora me gustaría conocer su opinión. ¿Fue el programa nuclear cubano un acto legítimo de soberanía y una búsqueda necesaria de independencia energética? ¿O fue una apuesta temeraria y peligrosamente irresponsable de Fidel Castro que puso en riesgo a toda la región? ¿Cree usted que, de haberse completado, la central de Juraguá habría sido segura? ¿O estábamos ante un Chernóbil caribeño en potencia? ¿Conoce otras historias de megaproyectos de la Guerra Fría que quedaron abandonados como fantasmas de una era olvidada? Déjeme su opinión en los comentarios. Me interesa enormemente conocer su perspectiva sobre este capítulo tan fascinante y poco conocido de la historia reciente. Si le ha gustado este profundo análisis y quiere seguir descubriendo las historias secretas que los libros de texto no cuentan, no olvide suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, darle un like y compartirlo con aquellos a quienes les apasione la historia, la geopolítica y el misterio. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir desvelando los secretos mejor guardados del poder. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón atómico y olvidado del Caribe. Hasta la próxima.